¿Sabías que el 70% de la población sufre dolor de cuello en algún momento de su vida? En el 54% de los casos de las personas que sufren dolor de cuello se cronifica. Esto significa que el dolor llega a durar por más de 3 meses. Es más frecuente en mujeres alrededor de los 50 años y en el 60% de las personas que sufren dolor de cuello se dan episodios recurrentes de dolor ocasional en los que este dolor de cuello aparece y desaparece. Factores de riesgo es estar sentado durante mucho tiempo y en una posición que se sienta como incómoda, estar en esa posición y deba de mantener o de estar sentado así durante muchas horas. Alta demanda laboral y baja satisfacción personal. Historia previa de dolor lumbar o dolor en la zona baja de la espalda o de dolor cervical o dolor de cuello de haberlo sufrido anteriormente. Predictores de mal pronóstico o factores que pueden hacer que ese dolor de cuello se haga un poco más complicado de recuperarse, le lleve un poco más de tiempo. Tener mucho dolor en una escala del 1 al 10, en que 10 es el máximo dolor que se pueda imaginar y 0 es nada, tener un dolor de 6 para arriba, entre 6 y 10, dolor muy intenso. Alto nivel de discapacidad, o sea que te cueste hacer las actividades que antes hacías con normalidad, sus actividades de la vida diaria, ponerse la ropa, peinarse, lavarse el pelo, todo ese tipo de actividades. Alto nivel de catastrofismo, que esto significa miedo al movimiento, que por el dolor te da miedo moverte, no quieres ni hacer ningún tipo de actividad porque te da miedo que te pueda doler más. Hiperalgesia, que significa que estímulos que normalmente no deberían de provocar dolor o que el dolor no debería de ser tan intenso, está muy marcada esa respuesta al dolor. Por ejemplo, al leve roce apenas el tacto, que la persona ya siente mucho dolor. Normalmente en la evaluación se busca descartar que haya una patología grave o específica y después de eso nos quedamos con el dolor inespecífico, que este también se clasifica en estas otras categorías. En dolor cervical inespecífico hay principalmente 4 grupos, que es con déficit de movilidad. Eso significa que la persona, al hacer estos movimientos del cuello, como volver a ver hacia un lado o hacia arriba o hacia abajo, hay una alteración en la movilidad, está alterado, la persona no puede hacer el movimiento por completo. Digamos, cuando ese es el rango de movimiento normal, que la persona pueda llegar solo hasta aquí, y ahí ya hay una limitación del movimiento. Con dolor de cabeza, que eso significa que duele la cabeza, pero eso se provoca a nivel cervical, que el problema, la alteración se está dando a nivel cervical y eso está provocando los dolores de cabeza, o por lo menos asociados. Número 3, con dolor irradiado, eso significa haber sentido hacia el brazo o hacia la escápula o ese hueso que está ahí en la parte de atrás de la espalda, haber sentido como corriente eléctrica, hormigueo o adormecimiento. Y alteración en la coordinación del movimiento, que eso significa como que digamos que va a hacer alguna actividad y el hombro tiende a irse más arriba o la cabeza a irse un poco más hacia adelante al hacer ciertos movimientos, subir el brazo y que la cabeza se desplace hacia adelante, por ejemplo. Se pueden encontrar también pacientes mixtos, eso significa que tengan varios de estos grupos, de esta clasificación que mencionamos anteriormente, que tengan características de uno o de otro, pero normalmente hay uno que es el dominante. Entonces normalmente en el tratamiento se enfoca de acuerdo a al problema principal del paciente y a los objetivos que éste tenga. Se ha descubierto que en personas con dolor de cuello, la postura a nivel cervical no varía mucho a lo largo de la jornada laboral. Sin embargo, en las personas que presentan síntomas de dolor de cuello, sí varía esa postura y la cabeza tiende a irse adelantando a lo largo de la jornada laboral.
por lo que no se sabe a ciencia cierta si este patrón postural de la cabeza adelantada es la que llega a provocar después síntomas en el cuello o si es el dolor de cuello lo que genera esta variación postural. Por lo que es interesante evaluar si al hacer estas correcciones mejorar o que el tronco esté un poco más erguido y la cabeza no esté adelantada, sino en una ligera retracción, o bueno, por lo menos que esté erguido, ¿verdad? Que no esté así como la cabeza adelantada. Revisar los movimientos al hacer estas correcciones, a ver si mejora el dolor y la movilidad del cuello.